Bueno, como os decía, he nacido en Irún y vivía en las casas baratas que se encontraban en la ciudad Jardín, a la salida de la carretera de Donostia. No sé si conocéis, hay un convento o algo al lado. ¿Sabéis dónde están las casas baratas que se Eh, eh, construyeron La, en su día? la primera casa que hay borde de la carretera era nuestra casa, pero bueno. Y yo de chaval estaba ahí, mi padre hacía un poco de huerta y os contaré una cosa que me iba a cogerle los guisantes cuando eran pequeños, eran dulces, y me escondía dentro de los guisantes para comer los guisantes. Y bueno, vivíamos bien, las fiestas de San Marcial, a Guadalupe arriba, para hacer un poco de merienda y todo. Y llegó lo que llegó, empezó la guerra civil y, y un obús cayó encima de nuestra casa, en el tejado, y tuvimos de marchar con las maletas porque los obuses llegaban, no sé si era de Guadalupe o del mar, y estaba empezando a hacer mucho frío también, hacía malo, y cogimos las maletas y nos fuimos con las maletas. Me acuerdo, tenía 6 años y me acuerdo porque no hacía muy bueno. Y fuimos a Hondarribia, al puerto, que había un puerto pequeño, y con una lancha, con la lancha me acuerdo, y con la tempestad que había y los obuses que caían un poco por todo, lleguemos al puerto de Caneta, a Hendaya. Os tengo de explicar antes que mi padre era tornero y trabajaba en el depósito de ferrocarril de la Compañía del Norte. Y mi madre estudió el francés y trabajaba en Hendaya. No sé si conocéis un poco Hendaya, el almacén aún existe. Era el Palais de Cristal. El Palais de Cristal. Y bueno, de Hondarribia pasemos a Caneta, y en Caneta, con las maletas, en Hendaya, mi madre tenía amigas y conocidas, y nos cogieron y pudimos quedarnos un poco tiempo en casa de esas amigas, pero mi padre, como la República aún resistía del lado de Barcelona, en Cataluña, nos marchamos para Barcelona. Y mi abuelo maternal y una tía de mi madre vino con nosotros a Barcelona. En Barcelona vivíamos en una casa que tenía 5 pisos, os digo eso porque luego ya veréis, y una terraza arriba. Y en Barcelona, bueno, vivíamos bastante bien y empezó otra vez los bombardeos, que venían del mar, los aviones y todo. Y no sé si hacían pruebas de armamento o algo. Un día la sirena tocó la sirena. Al mediodía la mesa estaba todo puesta para comer y tuvimos que bajar a las bodegas para esconderlo por si acaso el bombardeo. Y cuando subimos de la bodega no encontramos ningún plato encima de la mesa ni nada, todo en cachos pequeños así contra la pared. Y bueno, y llegó la Cruz Roja. Os voy a contar, porque no es muy bonito, pero os voy a contar. Llegó la Cruz Roja y vino a ver a mi padre y le preguntó si había alguno de muerto o algo. Mi padre dijo no. Y nos dijo, pero hay una terraza en la construcción. Mi padre dice sí. Me acuerdo porque mi padre me llevaba por la mano y la gente de la Cruz Roja nos dijo hay que subir a la terraza a ver. Y cuando lleguemos en la terraza, ahí había cabezas, brazos, troncos de gente humanos que recogían en un saco. A darse cuenta las bombas que había. Y bueno, recogieron eso, pero luego miremos por la ventana y había una pequeña plaza delante de nuestra casa esa. Y empezamos a mirar y había un carro, una fuente redonda, y adentro de esa fuente había un carro con un caballo y el hombre muerto adentro, a darse cuenta las bombas como eran. Bueno, y así estábamos en Barcelona, y en Barcelona empezaron a entrar las tropas franquistas en 1969, y nosotros andando otra vez para Francia.
fue la retirada, que se llama. Y la retirada, nosotros andando de Barcelona, y cuando se podía coger un camión con un camión, si no andando, lleguemos a la frontera de Francia otra vez a Portbou. No sé si conocen un poco la geografía, es del lado de Gerona por ahí. Y al llegar allí había la nieve, pero antes tengo que deciros algo, que cuando iba la gente andando había carros, había camiones, había con vacas y otros con caballos y todo, una catástrofe. Venían los aviones militares de Franco y bajaban abajo encima de la gente y mitrallando. Y había una familia, me acuerdo siempre, que yo estaba con mi padre, mi madre y mi hermano, que no andaba, que tenía que 4 años tenía que llevarle, y yo andando, y al lado nuestro había una familia, había el abuelo, la abuela, el padre, la madre y una niña pequeña. Y cuando venían los aviones esos, nos metíamos en las cunetas de la carretera y cuando pasaban, como mitrallaban, algunos no se levantaban, se quedaban muertos en las cunetas. Y esa familia empezó el abuelo que le mataron. Un poco más lejos la abuela, un poco más lejos el padre y un poco más lejos la madre. Y se quedó la niña sola. Y la niña esa tendría unos 5 o 6 años. Y mi madre la cogió por la mano, me dijo, cógela por la mano, que yo tampoco no era muy grande, tenía 6, 7 años. Y la llevemos hasta la frontera. Al llegar a la frontera, mucha nieve, mucho frío. Y ahí los franceses nos ponían las mujeres y los niños de un lado y los hombres de otro lado. Los hombres iban al campo de Argelès sobre mar, no sé si conocen, en la playa sin barracas ni nada, y a nosotros, pero antes quisimos guardar la niña, y la niña no la dejaron a mi madre, se la llevaron no sé a dónde. Y nosotros nos metieron en vagones de trenes y nos llevaron, mi madre, mi hermano y yo, para el centro de Francia, a Saint-Flour, en Auvergne, no sé si conocen. Y allí, me acuerdo siempre que al bajar en la estación del tren, porque el ejército francés tenía senegaleses, eran negros, y era la primera vez que veía a un negro. Yo me quedé mirando a mi madre siempre chillando, ven, vamos, porque tenía las dientes muy blancas y negro como era, no lo había visto, me acuerdo siempre. Y allí nos llevaron a unos conventos de monjas, que estuvimos bastante bien. Y mi padre salió del campo de Argelès, que les metieron allí, pero sin nada, encima de la arena, era una playa muy grande, y nos contó luego que se morían de hambre, y un paisano pasaba con un burro, y todos se tiraron al burro, mataron el burro para poder comer la carne del burro. Bueno, dentro de 2 o 3 meses salió mi padre para un pueblo que no es muy lejos de aquí, es justo al lado del campo de Gurs, al lado de Olón-Sainte-Marie, en Aruri. Y como era tornero, y que los franceses les hacía falta, porque se estaba preparando ya la guerra de Francia también, y como era tornero, les hacía falta, mi padre se fue a ese pueblo. Y en ese pueblo, nosotros, porque había un gobierno vasco que existía en el exilio, el presidente era Aguirre, y entre los vascos se comunicaban las señas y eso, y mi padre pudo encontrar a donde estábamos nosotros, y nos hizo venir a este pueblo. Y en este pueblo estábamos muy bien. Mi padre trabajaba, comíamos bien, teníamos un piso bien y todo. Y me acuerdo os cuento mi vida, pero bueno, me acuerdo que pasemos la Navidad del 39 a 1940 en este pueblo. Nosotros íbamos a una escuela, empezamos a ir a la escuela, mi hermano y yo, una escuela privada y todo, como si estábamos aquí. Y ahí vinieron a recogernos. En Navidad los reyes me trajeron una bicicleta y a mi hermano un tambor.
y ¿cómo se llama? Y luego, a 1940, empezó el gobierno de Vichy, que era más para los alemanes y eso, y nos consideraban como indesirables. Pero yo encontraba en los papeles que estaba buscando de mi madre, que falleció, y mi padre, y nos decían que éramos más de la población francesa y que comíamos demasiado y todo, y nos llevaron a un campo, un campo militar, al lado de Pau, si conocen, que se llama Hidrón, y en ese campo estuvimos bien tratados. Pero de ese campo nos cogieron, nos llevaron andando durante la ciudad, todas las calles principales de la ciudad de Pau, y yo con mi bicicleta, no quería dejar mi bicicleta, y tuve que darle a las personas que nos miraban como si éramos ganados, como si eran ganados que pasábamos, y nos metieron en camiones y nos llevaron a Gurs. Y en Gurs es otra historia. Ahí estuvimos mal, ¿eh? No nos quedamos mucho tiempo nosotros. En ese campo de Gurs era la primera ciudad del departamento de los Pirineos Atlánticos. Han pasado 60.000 personas en ese campo. Normalmente en ese campo había de 14 a 12.000 personas, siempre, estaba siempre lleno de personas. Y cuando lleguemos nosotros, como hace buen tiempo, es como aquí llueve bastante, y en ese campo había mucho barro y eso. Y si venís para Gurs, por la vez de venir, vendré con Ollana y os explicaré. Pero en ese campo había barro, yo que era chaval tenía hasta las rodillas, y muchas otras cosas allí, frío y todo, porque antes de llegar nosotros había habido militares españoles del ejército que eran republicanos y que les encerraron en este campo. Y las barracas eran bastante bien, estaban hechas cuando llegaron ellos. Y había habido en ese campo 6.500 vascos encerrados ahí. Y hubo los militares en primero, y hubo la Legión extranjera, las brigadas internacionales y militares españoles, pero de republicanos. Y más tarde esos militares se marcharon para el ejército francés, la Legión extranjera, otros que volvieron para España porque el gobierno francés hacía propaganda que había amnistía para los militares y toda la población que quería volver para España, pero un poco más tarde se supo que todos los que vinieron para España, Franco les mató. Se quedaron, todos los otros se quedaron y una parte marcharon para México y todo eso. Pero la historia sería muy larga, en poco tiempo para contaros, y voy a decir lo que pasó. En el campo de Gurs, hacia los octubre 40, empezaron a llegar los primeros judíos, que los alemanes mandaban y eso. Y me acuerdo en la barraca que estábamos nosotros, porque muchos españoles empezaron a marchar, los llevaban, no sabíamos, pero les llevaban a otros campos. Y cuando empezaron a llegar los judíos, a nosotros, a mi familia, a nosotros, nos llevaron para otros campos. Os contaré luego, pero antes os tengo que contar una cosa que me acuerdo. Cuando empezaron a llegar los primeros judíos, llegaron en nuestra barraca unos judíos. Y hubo un matrimonio de judíos que era de bastante edad, pero eran seguramente de personalidades bastante altas en Alemania, y estaban bien vestidos y todo. Y la mujer se puso en un rincón de la barraca, porque en la barraca central estábamos 60 personas, no sé si ven, y se dormía encima de colchonetas de paja, todas rotas, en el suelo, lleno de ratas, de pulgas, de piejos y todo lo que queréis. Y esa mujer se puso en el rincón de la barraca y no quiso ni comer nada, ni beber, ni nada. Mi madre probaba de darle. Bueno, y al último tengo de deciros que se murió.
en ese rincón. Y es lo último que vimos, y de ahí nos cogieron otra vez en camiones, nos llevaron a la estación de Ololón. En la estación de Ololón nos pusieron en vagones de ganado, no sé si ven cómo son, y no sé cuántos de adentro, y no había aseo ni nada. En un rincón del vagón teníamos que hacer todo lo que se podía hacer. Y nos llevaron a un campo de Agdes, al lado de Montpellier, no sé si conocen, por ahí. Y en ese campo no nos quedamos mucho tiempo, 2 o 3 meses, pero hacía un frío. Y de ese campo nos cogieron otra vez en vagones y nos llevaron hasta el campo de Ribasaltes, que se encuentra al lado de Perpiñán, por ahí, pues, donde estaba. Y en ese campo nos quedamos unos 15 meses. Pero mi padre salió antes que nosotros también, porque les hacía falta gente para trabajar, y se fue al centro de Francia, en Auvernia, en el departamento del Cantal. Y se fue allí a trabajar, os cuento porque luego hay otra historia, y se fue allí a trabajar, a hacer un pantano, se llama así, un pantano. Y nosotros, mi madre, yo y mi hermano, siempre en el campo. Y mi madre, como sabía hablar francés y español, y el director del campo de Ángeles le hacía falta un intérprete, mi madre fue de intérprete. Os digo porque para más tarde ya comprenderéis. Y en ese campo nos quedamos bastante tiempo, y allí comiendo remolacha y todo, cosas así, un cacho de pan negro como esto, no sé lo que era, y nada más. Y mucho frío. Y ahí mi hermano, que tenía 4 años menos que yo, se iba a morir. Y como mi madre estaba un poco en la administración, sabía lo que se pasaba, toda la gente que entraba a la enfermería no se curaba, salía muerto. Se veía pasar los carros con la gente muerta para enterrarlos, los veíamos pasar. Y me dijo, porque como yo nos hablaba un poco francés y eso, sabíamos un poco francés, y me dijo, tenemos de escaparnos del campo, porque si no tu hermano se va a morir. No quería comer nada ni nada, se dejaba morir. Y mi padre, sabiendo que estábamos allí, puso mandándonos un poco de dinero y eso. Y una noche había otra persona, con niños también, y una noche nos escapemos del campo. Había la guardia militar francesa, pero pienso, porque había luna, una buena luna, bastante luna, y nos vieron, creo, porque se cruzaban, venían y se marchaban y venían. Y pienso que nos vieron, pero nos dejaron escapar, porque todos los franceses no eran amigos de los alemanes. Pienso que nos dejaron pasar. Y me acuerdo que la señora que vino, que se escapó con nosotros, tenía un abrigo bastante largo y había una lata de sardina o no sé qué, y haciendo ruido por el suelo, y me tiré encima para quitarle la lata del abrigo, y lleguemos a la estación. Y mi madre, cada vez que hablábamos castellano, nos pinchaba para que no hablaríamos, porque ella hablaba francés, cogió los billetes del tren para ir a donde estaba mi padre, en el centro de Francia, y cada vez que queríamos hablar en castellano nos pinchaba y nos callábamos, y llegamos a donde estaba mi padre. Al llegar a donde estaba mi padre, encontró una casa, un caserío y allí por lo menos podía mi hermano beber leche, comer un poco de mantequilla, patatas y un poco de pan. Pero allí tengo de deciros que había policía francesa que no era para los alemanes, y había una parte de policía francesa que era para los alemanes. Y cuando sabieron enseguida que nos habíamos escapado del campo, y la policía estaba corriente. Y la policía, que era bastante buena, nos decía, mañana marchar, venían a vernos
marchad de esta casa, iros a otra casa, porque si no tenemos de volver y nos vamos a coger y llevar otra vez para el campo. Y bueno, cambiamos, y a lo último la policía, que no era buena, nos cogió y nos llevaron otra vez para el campo de Ribasaltes, al lado de Perpiñán. Al llegar al campo, mi madre, no sé dónde estaba, la cogieron detenida y nosotros yo solo con mi hermano, en el campo. No sé si ven un campo bastante grande. Y debíamos de pesar mucho, pues os voy a contar una cosa. ¿Saben el viento, la tramontana? Que hay en Barcelona y por ahí es la misma. Un viento que hay, que es muy frío, que baja de los montes y que da bastante fuerte. Darse cuenta si pensábamos mucho, que empezó a soplar el viento. Yo estaba afuera con mi hermano y el viento nos llevó rodeando por tierra. Yo tenía a mi hermano por la mano y enganché un piquete de madera y le tenía con la mano a mi hermano y el viento soplando y un frío. Y pasó un hombre, tuvimos suerte, pasó un hombre, nos cogió y nos llevó a una barraca que había mujeres y nos metió adentro de las mujeres. Y siempre sin saber dónde estaba mi madre, no sabía dónde estaba. Y estuvimos así unos 8 días y las mujeres que había así nos daban un poco lo que había para comer. Y llegó mi madre, y mi madre le quería, los alemanes, los que eran para los alemanes, los franceses, le querían llevar al campo alemán de Auschwitz, estaba condenada. Y el director, es por eso que se dije antes, como había francés, el director del campo les dijo que no, porque le hacía falta de intérprete. Y es así que se salvó y nos encontró, y al último, con papeles oficiales, salimos de ese campo donde estaba mi padre. Y ahí luego de ese campo empieza otra historia, pero seguramente que no están bien al corriente y no sé si podré explicar bien. Empezó, ¿cómo se llama? La guerra del Maquis, que se llama en francés. Es los resistentes franceses que eran contra los alemanes. Era como un ejército, pero de civiles contra los alemanes. Y mi padre salimos ahí y se puso, que era tornero, pero se puso a hacer de carbonero. Y empezó a hacer carbón y madera, porque los coches no había gasolina y andaban con gasógeno, que se hacía. Eran tubos grandes que estaban al lado de los coches y con el carbón de madera se hacía un gas y el coche andaba con esos. Y mi padre se puso casi especialista de carbón porque todos querían casi su carbón. Y ¿cómo se llama? Y el patrón donde trabajaba mi padre era de parte de los resistentes franceses, el Maquis. Está agujereado, ¿no? y como era resistente, cuando se llamaba en francés una rafle, que llegaban a la prefectura los alemanes, porque había alemanes ya con los franceses y eran SS, se llamaba la SS. Y esos alemanes eran muy malos. Y cuando había esto, que venían a recoger los extranjeros, esos alemanes, los hombres, para llevarles a trabajar a Alemania y eso, al dueño, el patrón de mi padre, recibía a alguien de la prefectura, le decía, tener cuidado que van a venir los alemanes para recogerlos. Y le decían a mi padre, y mi padre tenía que ir a otros caseríos que estábamos escondidos en los bosques, para decirles de escaparse para el bosque, que venían los alemanes. Y yo, era una familia de judíos, faltaba un hombre, me mandó una vez a decir a una familia de judíos de que tenían de escaparse. Y al salir de la familia de judíos, porque los alemanes tenían mucho miedo del Maquis, porque estaban armados y todo, y me vieron corriendo y me empezaron a tirar, y me abrí toda la pierna esta.
no sé cómo me caí y me cosieron en un bosque, en el maquis, uno en cada mano, uno en cada pie, y me cosieron la pierna así, sin dormir ni nada. Y ahí tengo una cosa a contaros, tengo de contaros eso, porque nosotros estábamos en una escuela en Francia, en ese pueblo, y habría varias otras cosas, pero os cuento eso porque es lo más interesante. Íbamos a la escuela y esos alemanes que eran malos, porque sabían que era mi padre que recibía las órdenes para ir a esconderse, y le dijeron a mi madre, si le cogemos a su marido, le cortamos en cachos adelante usted. Y yo y mi hermano estábamos en la escuela y había un profesor, eran franceses, empecemos a aprender la escuela en francés, y ese alemán llegó a la escuela y le dijo al profesor, le dijo, bueno, me tiene que dar los dos chavales, este y este, porque les llevamos y nos quería llevar para que mi padre se rendiera. Y el profesor le dijo que no, que mientras no había recibido orden oficial de la prefectura, no nos daba. Yo veía que pasaba algo, pero bueno, y no nos dio. Y 45 años más tarde, en mi trabajo, encontré una señora y empecemos a hablar